Bueno, vamos a hablar de temas diversos con nuestro primer invitado, de temas de política, de temas de paz, de temas de justicia. Columnista, escritor, profe, persona conocidísima en la opinión pública colombiana, Ramiro Bejarano. Doctor, ¿cómo le va? Antonio, buenos días, y a ustedes, sus acompañantes, por supuesto, es lo mismo. Oiga, Gracias. muchas gracias por venir. Sabemos que usted los jueves no dicta clase, entonces está más fresco por la mañana y puede venir a hablar. Sí, lo que pasa es que tengo los lunes destinados para leer la prensa con calma, empezar la semana sin carreras, y me puso usted a correr. Hombre, pues le agradezco mucho que haya Pero estoy muy complacido de estar aquí. esta maratón. Nosotros también, cada vez que viene, es un placer estar con usted. Mire, nos han llamado la atención, siempre sus columnas en el periódico El Espectador son importantes y causan revuelo y discusión. Las dos últimas, empezamos hablando un poco por eso. La de la semana anterior, en la cual usted hacía un retrato de pinceladas duras, de trazos fuertes, sobre el procurador. Y después de decir muchas cosas, usted aseveraba pues que fundamentalmente el problema es que es una mala persona. ¿Qué retroalimentación, para empezar con esa, tuvo usted de esa columna en la cual puntualizó desde el punto de vista ético y moral, con pelos y señales y deducciones e inducciones, que este es un mal bicho? Pues mire, las columnas todas siempre despiertan pasiones y afectos, pero hay unas en las que uno definitivamente descubre una tendencia en las redes sociales. A ver. Y esa columna del procurador, de las cosas más difíciles, ustedes que son periodistas saben que es titular algo, ¿no? Y cuando yo escribí la columna decía, pero ¿cómo llamo yo esta columna? Y después pensé, dije, es que este tipo es mala persona, y dije, es que eso es lo que es. Y entonces la llamé así, mal ser humano. Y la tendencia en redes sociales fue muy positiva, porque la gente realmente siente eso, que el procurador es un mal ser humano, es una persona que hace las cosas con un sentido de persecución, con un sentido partidista, y que realmente representa lo más oscurantista de esta sociedad y de lo más retrasado y lo más retardatario. Doctor Ramira, pero cuando el procurador pues blande banderas y a veces espadas teológicas y en consecuencia profundamente éticas y morales, en la moral cristiana y todo eso, ¿será que el país que entiende cosas sobrepasa esa limitación tan terrible que es ponernos el catolicismo, que es de alguna manera el paradigma de esta sociedad, así sea bueno o malo o no? ¿Será que la gente es capaz de entender que detrás de un místico y detrás de una persona supuestamente representante de la moral de Dios, lo que hay es justamente un inmoral? Yo pensaría que la gente cree que el procurador es un fanático y que realmente está haciendo política para favorecerse él. Y para eso ha tenido que favorecer a mucha gente en la Procuraduría. Él es un procurador conservador y ejerce una Procuraduría conservadora, y ojalá fuera conservadora solamente, es una Procuraduría laureanista. Y eso obviamente imprime carácter. Eso obviamente ha hecho un daño en el país gigantesco. Entonces, yo no estoy muy seguro de que la gente tenga tan claro eso de que detrás de él hay un inmoral, porque pues maneja todos los días un discurso mediático y se ha puesto en la baranda de los que critican el proceso de paz a ultranza, porque él no está criticando el proceso de paz como jefe del Ministerio Público, él está criticando el proceso de paz como precandidato del Partido Conservador. Entonces, obviamente, él ha logrado que algunas personas le crean. Pero a pesar de eso, yo sí creo que la imagen nacional del procurador es nefasta. La gente no le cree, la gente ya se ha dado cuenta que esa procuraduría ni para atrás ni para adelante. Él se interesa solamente en los procesos en los que su gente, cuando digo tales, son los conservadores, y que los conservadores laureanistas tienen intereses. De resto, esa es una procuraduría de bolsillo. ¿Usted le da algún futuro a la probable o no destitución del procurador en el Consejo de Estado? Pues mire, ahí se tejen muchas cosas. Sí. Parecía que el procurador tenía 3 alfiles muy importantes antes que han terminado su periodo y se han ido.
yo espero que el Consejo de Estado realmente lo destituya, porque con la razón por la cual destituyó a Ricaurte y a Munar, esa misma razón se predica en el caso del procurador, de manera que yo haría abstracción de las personas que van a decidir y me ocuparía del tema. El tema es el mismo, el yo te elijo, tú me eliges, la corrupción que hay allí. Venga, doctor Bejarano, pero además de este proceso de investigación para la posible destitución del procurador por vicios en la elección, Sí. ¿por qué no hay un proceso de investigación o por extralimitación de funciones? Se va a repartir mercados al Chocó, por ejemplo, o por meterse en debates a opinar sobre la constitucionalidad o no del matrimonio homosexual, dándole cátedra a la Corte Constitucional sobre qué es o no su deber. Dándole la línea supuesta al presidente de la República. Por ejemplo, diciéndole al presidente qué puede hacer y qué no, y nadie lo investiga. Mire. Y no, ¿qué pasa ahí? No, a él sí lo han formulado, él tiene una cantidad de denuncias en la Corte Suprema de Justicia y otras tantas en el Consejo de Estado, que no han funcionado porque él ha logrado neutralizar a sus enemigos o a las personas que son independientes en la Corte y en el Consejo de Estado. Pero sí hay unas denuncias. Lo que pasa es que él tiene un poder muy grande y maneja una burocracia muy grande. Fíjate, le voy a dar un ejemplo. Sí. El señor procurador tiene una especie de intercambio con el señor Angelino Garzón. Angelino Garzón ha sido denunciado en 1000 oportunidades y Angelino Garzón no lo toca a nadie en la Procuraduría porque Angelino Garzón y el procurador son, yo no sé si son íntimos amigos o no, pero por lo menos son compadres o son cómplices o son, tienen ahí un contubernio terrible. Y eso es lo mismo que hace el procurador en los demás escenarios. Entonces, él dice que es que lo persiguen por sus creencias religiosas. Por supuesto que eso no es cierto. No. Él es el que persigue por razón de sus creencias religiosas y políticas. Y a eso, y lo peor de eso es que el país le debe este procurador a dos personas igualmente nefastas. A la señora Sandra Morelli, que como contralora hizo con él una trinca que todavía tiene consecuencias. Usted ha visto que el procurador, en todos los procesos donde interviene Sandra Morelli, sale a defenderla. Y otra señora gris, que fue que fue ministra de Justicia, la señora Rudestela Correa, entre ellas dos, la una desde el propio gobierno y la otra desde la Contraloría, le hicieron la campaña a Ordóñez para hacerse reelegir. Y mire las consecuencias. Yo creo que Santos se debe estar dando contra las paredes todos los días de ver a ese procurador con babasa, además, porque le sale babasa. Cada vez que hablan, ¿no han visto que le sale babasa? Sí, sí, sí. Pero eso, la babasa en determinadas circunstancias es sujeto de psiquiatría. Sí, es una marcada tendencia temperamental a la esquizofrenia, ¿no? Y él todos los días sale a decir unas cosas terribles contra el proceso de paz y contra todo, y quiere gobernar. Entonces, que hay un superintendente que ha tomado una decisión, entonces allá va el procurador porque sus amigos le han pedido que intervenga. Todo eso, esa procuraduría es una vergüenza, Doctor ¿no? Ramiro, mire, como usted lo califica, bueno, es vergonzoso, pero ¿qué pasa en Colombia? ¿Qué pasa en nuestro país para que una persona de esta catadura, ¿cierto? Y con estos perfiles tan retrógrados, ocupe semejante cargo, ¿cierto? ¿Qué pasa en el Congreso y qué pasa con los gobiernos que permiten eso? O sea, alguien tendría que advertirle a la sociedad, cuidado, nosotros vamos para adelante, no para atrás. Y ojo, la función del procurador es vigilar la conducta de los funcionarios y no estarse metiendo a criticar la política pública con la que esté de desacuerdo. En fin, ¿qué pasa? Y a ver si nos prevenimos para que otro personaje así pues vuelva a ocupar ese cargo. Mire, lo que sucedió fue que el procurador se le logró meter a la gente y muchas personas importantes, amigas mías, por ejemplo, personas a las que yo respeto, en el Partido Liberal, por ejemplo, apoyaron abiertamente al procurador. El propio doctor Petro. Sí, señor. En la primera Doctor Petro, claro, todos. Con el cuento de que este era un gran magistrado, que no sé qué. Primero, no es un jurista. Pero si lo conocían, si quemaba libros y hacía todo tipo de cosas. Tal cual. No, yo fui de las primeras personas que empecé a denunciar quién era Alejandro Ordóñez, de que era magistrado del Consejo de Estado. Pero bueno, las cosas políticas tienen una forma de darse que son inusitadas. Y se les fue por la mitad. Y miren lo que terminamos. Lo que terminamos es terrible. Esta es la época más oscura que ha tenido la Procuraduría
Su vida. en sus 50, 60 años. Sí. Sí. Oiga, doctor Ramiro, bueno, eso es una columna hace una semana. Y este domingo usted publica otra bajo el título de La justicia uribizada. Y uno ve que hay, de alguna manera, coincidencias con otros sectores de la prensa, ya no en términos de opinión, sino en términos de información. Uno nunca sabe en qué momento ciertos medios opinan o informan. Veo que hay un informe que ya comentamos aquí temprano de semana, que tiene unos rasgos también bastante de opinión y de editorial, que dice que se llama Las similitudes entre Watergate y la cúpula del uribismo. Semana ahí se habla del Uribegate y usted habla de la justicia uribizada. Un poco a contrapalo de lo que los uribistas dicen, y es que la justicia está parcializada contra ellos. Para los que no leyeron y los para que también leyeron, ¿por qué no nos hace como una síntesis de ese pensamiento que usted puso aquí en la columna de ayer? Mire, la idea es muy sencilla. 18 exaltos funcionarios del gobierno de Uribe escribieron una carta y la publicaron y difundieron por todo el país vendiendo el siguiente mensaje: que el gobierno de Uribe hizo milagros en Colombia, que la inversión extranjera se mejoró, todo eso como la antesala para decir que es una atrocidad que a los uribistas los persigan judicialmente. Y cuando entran en ese escenario dicen que es que los están persiguiendo. Políticamente, además. No, y judicialmente, y entonces no dan ningún nombre. Entonces yo digo, pero ¿cómo es posible que allí en esa lista hay unas personas muy respetables que firmaron eso? Está, por ejemplo, Carolina Barco, está Jorge Humberto Botero, está Cecilia Rodríguez, no me acuerdo quién más excluía allí, y Carlos Gustavo Cano. Sí. De resto, como dicen, que entre el diablo y escoja, ¿no? 18 personas, exaltos funcionarios, escriben una carta diciéndole eso al país, creando la sensación de que realmente aquí lo que hay es una justicia dedicada a perseguirlos. Entonces yo lo que digo es, ¿por qué no dieron nombres propios? Y no dieron nombres propios porque ¿a quién se estarían refiriendo? ¿A Jorge Noguera? ¿Se estarían refiriendo a José Miguel Narváez? ¿Se estarían refiriendo a María del Pilar Hurtado? ¿Se estarían refiriendo a Bernardo Moreno? ¿Se estarían refiriendo al héroe de Invercolsa, el doctor Fernando Londoño Hoyos, que fue destituido por la Procuraduría? ¿O se estarían refiriendo al exdirector del INVIAS, Daniel García, que fue destituido también por irregularidades? ¿O se estarían refiriendo a Andrés Felipe Arias? O a Santoyo. Santoyo. O a Santoyo. O Todos en la cárcel o fugitivos. O al general Buitrago, por ejemplo, para no mencionar sino esos. Porque entonces yo me permitía yo recordar en la columna qué estarán pensando, por ejemplo, los familiares del profesor de Andrés en Barranquilla. Sí, Alfredo Correa. Alfredo Correa de Andrés, sí, ¿no? Entonces yo creo que con esas actitudes desinforman y confunden a la opinión. Eso es parte de una estrategia, ¿no? ¿Por qué? Porque o se estaban refiriendo a los que van a terminar enredados o están ya enredados, porque por estos días ahí se oye decir que este señor, el curita César Mauricio Velázquez, no va a venir a una imputación que le van a hacer. No, él está en Roma. En fin, Atiende está la haciendo fiesta. milagros allá, porque eso se aprende allá. Pero en el caso de, que usted antes no es noticia del día y bien potenciada, en el caso del colega periodista César Mauricio Velázquez, se le investiga y hay una imputación de cargos por cuáles cosas específicamente. Concierto para delinquir y fundamentalmente el tema de esa relación terrible de cuando entró Job a la casa de Nariño. Claro, ¿no? Por el parqueadero, por Que el era sótano. obviamente parte del complot contra la Corte Suprema de Justicia. Es que el punto no es que Job entrara de la manera que entró, que eso de por sí ya es terrible. El punto es que estaban en esas porque eso era parte de la organización del complot contra la Corte Suprema de Justicia. Sí, doctor Ramiro, mire, mezclando su nota, su columna con el tema del Uribegate, con referencia al Watergate de semana, uno ve acá, y lo comentábamos temprano, una diversidad de delitos, es decir, aquí hay tanto como de falsos positivos, como del tumbe de agroingreso seguro, es decir, una panoplia. Yo decía que uno cogía el Código Penal y como que cada página cabían delitos. ¿Cómo interpreta usted que todas estas personas que fueron pues sujeto y objeto de cargos muy importantes en el gobierno de Álvaro Uribe hayan cometido tal diversidad de delitos y qué relación puede tener eso, no sé si ética o jurídica o como sea, con las cabezas del gobierno, con la cabeza del gobierno, donde se le oscurren personajes diversos, 18, 20, 30, no sabemos cuántos, métale para política eso,
que casi que abarcan todo el Código Penal en materia de delitos, desde delitos contra la vida hasta cohecho, prevaricato, lo que usted quiera. Yo eso se lo atribuyo fundamentalmente a la perversa intención de Uribe de hacerse reelegir. Porque eso lo extravió definitivamente al gobierno. Si Uribe hubiera sido presidente una sola vez, si no se hubiera metido en la aventura de reelegir, además que lo intentó por segunda vez, Claro. el gobierno seguramente no habría terminado en lo que terminó, claro. Pero de todas maneras, en el gobierno de Uribe sí había corrupción desde el principio. Es que el tema de Jorge Noguera se dio en el primer gobierno. Sí. Claro. Ahora, La señora de los tintos. el que ha sido no deja de serlo, ¿no? Dice el adagio popular. Fíjese usted que cuando Uribe salió de la gobernación, tuvo un problema, un escándalo por chuzadas. En la última parte de su gobernación estaba vinculado el señor Mauricio Santoyo con el doctor Uribe. Y en esa última parte se terminó sabiendo que había 1.800 líneas telefónicas interceptadas. Es decir, ese mismo problema se presentó a gran escala en el gobierno de Uribe, en el primer gobierno y por supuesto en el segundo. Entonces, eso los extravió. Y claro, una constitución que está hecha para que un presidente dure solamente un periodo, terminó un presidente durando 2 periodos y se apoderó de todos los organismos. Y eso generó corrupción. Uno podría inferir de alguna manera, así no fueran esas las palabras, ni mucho menos, y quizás tampoco la intención tan directa, que lo que se hubiera podido ordenar y es hagan lo que sea necesario, con tal de que yo sea reelegido. Y ahí cabe todo el Código Penal. Pues más o menos. Sí, aquí el principio de que no importa el fin no justifica los medios, ¿no? El fin justifica los medios, era al revés. Pero doctor Bejarano, si uno mira la ecuación por el otro lado, ¿usted qué opina de la tesis de Claudia López? De que todos estos que ahora están en la cárcel o prófugos, en últimas no eran ni malas personas, sino que terminaron cometiendo delitos en nombre de Uribe, un poco sin darse cuenta, un poco con el que todo vale para que este gran hombre, el mejor colombiano del mundo entero, nos siga gobernando. ¿Por qué? Pero eso de un lado, pero de otro lado también tiene una persona como Carolina Barco que sabe de lo que está hablando, que tiene una formación interesante, defendiendo lo que pasó en el gobierno Uribe. ¿Qué pasa del otro lado de la moneda? No le había oído esa tesis a Claudia López diciendo que estos Eran malos antes y que él los volvió pésimos. que eran buenos y que delinquieron sin darse cuenta. No, yo creo que El hombre nace puro y la sociedad lo corrompe. No, Sin darse cuenta o a nombre de Uribe. Ella no dijo necesariamente que sin darse cuenta, sino como muy a nombre de haciendo caso. No, yo creo que uno para trabajar con Uribe tendría que tener alguna proximidad ideológica o sanguínea, por lo menos. Ética, entre comillas. ¿No? Y que me vengan a decir ahora pues que todos los que delinquieron sin darse cuenta. ¿No se dieron cuenta que estaban chuzando a la Corte Suprema de Justicia? ¿No se dieron cuenta que nos estaban haciendo inteligencia el doctor Jesús Julio Valencia o a mí? Por supuesto que sí. Óigame, claro. y los que estuvieron, no delinquieron, pero los que estuvieron con Uribe y que luego se abrieron, como se dice popularmente, estamos hablando de los Royes, los Benedettis, Juan Manuel Santos, ¿en qué van en ese costalado? Es decir, el hecho de haberse apartado ya históricamente hablando, los va a limpiar y a lavar de alguna manera. Mire, personas como Roy Barreras son capaces de ir y volver varias veces. Él debe estar hoy muy preocupado, hoy, leyendo yo la prensa de hoy, Sí. porque hoy veo que el doctor Bula, que está preso, Sí. dice que va a contar y va a decir una cantidad de cosas. Vamos a ver si eso deja tranquilo a personas como el doctor Roy Barreras con sus relaciones con la Dirección Nacional de Estupefacientes y a la flamante candidata a gobernadora del Valle del Cauca, a la señora Dilia Francisca Toro, porque es que allí hubo de todo, ¿no? Entonces, todas esas personas que van y vienen lo que hicieron fue deteriorar la vida política. Usted, por ejemplo, ¿cómo ve hoy que Angelino Garzón, que estuvo en el gobierno de Santos, estuvo tentado a meterse por firmas, después lo apoya el partido de la U, que está en contra de Uribe, y ahora Uribe está con Angelino? ¿Eso qué es? Por supuesto, eso es, vamos al poder, no importa con quién, como sea. Y con quien sea. Con quien sea y como sea. Dadas las circunstancias judiciales de todo este grupo de altísimos cargos en el gobierno de Uribe, muchos opinadores, sobre todo internacionales, se sorprenden de que
esto no haya tocado directamente al presidente cuando pues la principal responsabilidad es de él, y que incluso sea el jefe de la oposición, lo cual tarea que atiende desde el mismísimo Senado de la República. ¿Cómo explicarle eso a un observador imparcial y que no esté metido aquí directamente y que se asombra de semejante contrasentido, paradoja? Yo se lo atribuyo a dos razones. Uno, la ineficacia de la justicia, porque si la justicia hubiera avanzado mucho más cosas habrían terminado sucediendo en el gobierno de Uribe. Y lo segundo, a esa quimera del pueblo colombiano de la paz. Entonces, la inmensa mayoría de los colombianos odia a las FARC con legítimas razones, por supuesto, y odia el sistema de violencia que nos ha tenido que hemos tenido que enfrentar. Y resulta que el que se apoderó de ese tema fue Uribe. Entonces Uribe es sinónimo de seguridad para los colombianos, cuando eso no es estrictamente cierto, por supuesto, ¿no? Y los colombianos en eso sienten que es mejor una persona que les permita volver a sus fincas, porque... Que no tengan. Claro, no, y la clase media colombiana que tiene que viajar por carro, que antes no lo podía hacer, lo empezó a hacer en el gobierno de Uribe, porque sí hubo, por supuesto, una recuperación en materia de seguridad. Eso no lo niega nadie. Eso no se puede negar, pero lo que sí sucedió fue que el país se deterioró en otros niveles terriblemente. Sí, a un precio de deteriorar la política, la vida de los colombianos, volver la política casi que una actividad criminal. Sí. Como se dice popularmente, lo comido por lo servido, ¿no, Bruno? Sí. O peor. Sí, mire, en ese mismo sentido, conocimos las declaraciones una semana atrás del abogado Enrique Santiago, ¿cierto? Quien, muy sorprendido, es un español, muy sorprendido por la actitud que frente al proceso de paz ha mantenido el expresidente Uribe y el Centro Democrático, y decían, ellos deberían apoyar este proceso, ¿cierto? Porque de alguna manera todo el tema de justicia transicional podría arroparlos, podría cobijarlos. Y hemos visto algunos requiebros del presidente Uribe con el proceso de paz. Ya acepta que sí, que el tema de dejación de armas va como bien, y estaría dispuesto a conversar con Horacio Serpa sobre alguna posible aproximación con el gobierno de Santos. Entonces, ¿será que no le interesa al presidente Uribe, al expresidente, perdón, y cómo comprender esa actitud tan contumaz, tan reacia a un acuerdo, cuando de pronto él podría salir beneficiado? Yo creo que ahí hay una estrategia electoral, ¿no? Mientras Uribe mantenga al país dividido sobre el tema de la seguridad, eso para él es mucho mejor. Porque la gente aquí se radicalizó y la gente aquí es uribista. Si uno le pregunta a un uribista cuál es el estrato de la filosofía o la doctrina de Uribe, seguramente no sabe. Pero todo lo dirigen en el tema de la seguridad. Es que este Uribe sí nos sacó del problema de las FARC, es el único que es capaz de vencer a las FARC. Las FARC militarmente no son vencibles, no son derrotables, las pueden arrinconar, pero no las van a vencer. No pueden. No pueden. Y no han podido. Entonces, yo creo que Uribe está en eso, en una situación electoral. Yo vi también, por supuesto, la entrevista del abogado español, que me pareció bastante entendido, inteligente, y audaz ese planteamiento de decir que Uribe debería estar allí porque judicialmente podría haberse beneficiado, que es una manera de incriminarlo también, ¿no? Claro. Pero yo creo que el tema es fundamentalmente electoral. ¿Usted se imagina que Uribe ahora se entregue, por llamarlo de alguna manera, y se ponga de acuerdo con el gobierno frente al tema del proceso de paz? ¿En qué quedan sus aspiraciones políticas para octubre? Pero no en será, nada. pero en el evento, doctor Ramiro, de que sucedan noticias positivas de la paz de aquí a octubre, ¿no será que ya ni siquiera por nada distinto que por la fuerza de los acontecimientos le toca plegarse y meterse a última hora en el cuento? Supóngase usted que 15 días antes del 25 de octubre, acuerdo final con las FARC, o que cese bilateral, como se está trabajando, ya lo ha dicho el gobierno de las FARC, que estamos ya planeando el cese bilateral. ¿No será que le toca acomodarse? Y por el otro lado, ¿qué influencia va a tener eso en las elecciones? Usted que es un observador de la política también. Por supuesto que sí va a incidir, claro. Ahora, yo tengo la sensación de que cualquiera sea lo que pase,
el uribismo, el Centro Democrático, va a mantener su discurso de que el proceso de paz es terrible, de que le están entregando el país a la guerrilla, a la izquierda, que aquí va a haber castrochavismo, porque ese es el discurso. Mire usted, por ejemplo, si mira varias columnas de opinión, están criticando ahora el equipo jurídico que el gobierno designó para ir a La Habana. Sí. Entonces está, por ejemplo, hoy la columna de Juan Lozano, que más o menos repite el planteamiento de ayer de María Isabel Rueda, de criticar al abogado Green que está involucrado con Manuel José Cepeda y Juan Carlos Henao, con unos argumentos que a mí me parecen bastante traídos de los cabellos. Por ejemplo, que el señor Green antes fue contraparte de Colombia en el pleito de Santo Domingo y que entonces él no tiene calidades para eso. ¿Cómo va a ser malo eso? Pero por supuesto, los abogados tenemos pues la virtud de que uno puede ser abogado de una persona y después al cabo del tiempo ser abogado de su contraparte. Eso no le quita ninguna credibilidad. Segundo, que los otros dos no son expertos en derechos internacionales humanitarios. Cuando se hace un equipo de abogados, el equipo se hace no de personas que sean de la misma especialidad todos, porque con uno basta. El equipo se nutre de personas de diferentes tendencias, Claro. que es lo que yo veo en eso. Pero lo ve usted, allí yo creo que en ese tema, fíjese que las FARC ayer por primera vez dijeron que en ese tema de la justicia habían avanzado. Sí. Ese es el meollo del problema. Claro. Ese es el meollo del problema. Pero doctor Bejarano, ¿usted cómo ve puntualmente el tema de justicia transicional en términos generales? Toda ella. ¿Qué salida le ve usted, que es un jurista y un abogado? Yo creo que no puede haber amnistías ni indultos, porque eso en este momento ya jurídicamente eso es imposible. Pero sí, para crímenes de lesa o para todos. No, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, ellos están de acuerdo todos, el gobierno y las FARC, en que esos crímenes no pueden quedar pues sin sanción. Claro. Ahora, ¿cuál sanción? A mí se me ocurre, por ejemplo, que pueden inventarse, porque lo que la Corte Penal Internacional dice es que haya una prisión o una detención efectiva, o formas de detención. Por ejemplo, que esas personas, si bien no vayan a unas cárceles comunes y corrientes, tengan unas restricciones, que no puedan salir de la ciudad, que no puedan movilizarse, cambiarse de ciudad, que no puedan salir del país, que además, por ejemplo, que durante un tiempo tengan que ir a dormir a centros de reclusión, ese tipo de cosas, ¿no? Y estoy seguro que con medidas como esas, que impliquen que el Estado los está controlando y que ellos tienen que ir a dormir a centros de reclusión, por ejemplo, eso es un ejemplo. Ante la Corte Internacional se podría decir, mire, si ellos pagaron una pena que consistió en esto. Vaya a la política y a las 8 de la noche... Venga a dormir. Exacto. Sí, claro que alguien decía el otro día que entonces que vayan al Congreso y por la noche se vayan a dormir. Y entonces yo le decía, ¿y por qué más bien no ponen el Congreso allá por la noche? Uy, doctor Ramiro, mire, hay una cosa que es simplemente una duda, más que de nada, en mi caso pienso yo que por ignorancia fundamentalmente, y es que están los tres delegados juristas, Henao, con quienes ustedes como externadistas tienen relación. Uy, complicado Henao para negociar. Bueno, en fin, están ellos allá, están los de las FARC. La pregunta y la duda que tengo es, ¿será que en la misma dinámica de una negociación hay un tira y afloje y cada cual por su lado a ver en qué punto mediano llegan, como en el caso de tierras, como en el caso de narcotráfico? ¿O allí sí se está concertando con abogados de las FARC y con las FARC mismas y en la representación del Estado colombiano más bien una salida de convergencia al problema de la justicia transicional, o van a entrar en negociación en el sentido del tira y afloje? No, yo creo y espero que la negociación sea realmente efectiva. Porque es que es la última oportunidad que tiene las FARC de buscar un escenario de encuentro. Es que si ahora no arreglan, ¿cuándo? De aquí, si ahorita este proceso de paz se acaba, lo que vendría a ser una guerra generalizada en el país. Claro, pero Henao y su combo lo que pretenden allá es llegar a concertar, no a negociar en el sentido de contradicción, ¿no? ¿O sí defienden los intereses del Estado colombiano en términos de la justicia transicional? No, yo creo que sí. Henao es un jurista en su área.
es una persona, no, y en derecho de la responsabilidad patrimonial. Ah, ¿No? Entonces, que es un tema muy importante que se tiene en cuenta para esa negociación, pero tanto Henao como Cepeda, pues son personas que han estado siempre en el lado del establecimiento claro, sí, eso es. y no tengo pues ninguna duda de que ellos se están poniendo la camiseta del gobierno sin intransigencia. ¿Qué quiere decir eso? Eso. Pues que llevan la vocería del gobierno, pero A buscar salidas. a buscar salidas, porque es que negociar no es llegar uno a decir es mi postura o no hay arreglo, porque eso no es negociar, eso es Como imponer. la negociación uribista. Me entregan todo y se me van para la cárcel. Sí, eso es terrible, sin haberlos vencido. Sí, exacto. Venga, doctor Bejarano, pero en términos, digamos, de esta nueva comisión, que son tres asesores jurídicos por parte del gobierno, 3 asesores jurídicos para la guerrilla, se ha empezado a conversar por ahí que ellos lo que están negociando es precisamente el esquema general del acuerdo. ¿Usted qué opina de eso? Pues no conozco esa tesis, pero yo creo que el esquema general del acuerdo tiene ya tiene mucho tiempo de discusión. Ahí el que lleva la voz cantante es el doctor de la Calle. Y entiendo que internamente, bueno, yo me imagino ellos 3 años allá negociando con la gente de las FARC, que no es fácil negociar con ellos, muy difícil, pero además entre ellos parece que la gente del gobierno, entre ellos no tienen las mejores relaciones, es lo que yo oigo, por asperezas de carácter del uno, por envidias del otro, en fin, bueno. Pero yo creo que el acuerdo general de lo que se está discutiendo ya está delineado. Sí. Yo creo que esta comisión de juristas lo que está buscando es la aproximación exclusivamente frente al tema de la justicia transicional, la verdad, justicia, reparación y la garantía de no repetición. Doctor Ramiro, para terminar, a ver si usted sabe algo de eso. Ustedes, los abogados y los columnistas, saben de muchas cosas. Se dice que esta semana hay una luz verde con el ELN. Hay una gente que dice, no, van a dictaminar una tregua unilateral por su lado con un anuncio de un acuerdo, de un inicio de negociación. ¿Usted sabe algo de eso? ¿O qué huele, qué olfato tiene por ese lado? Yo lo que he oído, y en los mentideros políticos, que suelen ser los más veraces, se oye decir que allí algo se está avanzando. E inclusive ya advierto que los pasólogos, que son los lagartos de la paz, ¿no? Los pasólogos, ya hay algunos que están haciendo cola para que los metan en una comisión allá con los helenos. Con el pasaporte en la mano. Ya están listos para eso. Y los pasólogos. Yo creo que ya tiene que ser así, porque es que no puede suceder que se haga el acuerdo con la FARC y que sigamos con el tema de los helenos. Eso sería terrible. Pero sí parece ser que hay una esperanza grande en eso. Ojalá así sea. Bueno, doctor Ramiro Bejarano, muchas gracias. Muy gentil por haber estado en el primer café. Ya hablamos de sus columnas, un poco de la paz y tal. ¿Conoce usted a José Feliciano y a Gloria Estefan? Pero por supuesto, claro, pues no los conozco personalmente, No, claro. pero sí los he oído. ¿Y claro. usted como bayuno, por qué lado de la música anda en sus aficiones cotidianas, pues? Pues a mí me gusta mucho la Sonora Matancera. Ah, bien, sí. Me encanta la Sonora Matancera, inclusive oigo todos los sábados un programa que hay a las 11 de la mañana en Candela. Candela, sí. A las 11 de la mañana un programa, 1 hora con la Sonora Matancera. Y me gusta la salsa y me gusta también la música de cuerda, bambuco. La música, Mono Núñez y etcétera. Exactamente. Bueno, porque su hermana es cultora de muchas músicas, ¿no? Sí, ella por fortuna no canta, pero ella tiene mucha inclinación por eso y le gusta bastante. ¿Cómo no?